Este pasaje va a estar en el libro de Números, en el capítulo 22, para los que trajeron Biblia. Los que les gusta anotar, los animo a que anoten y que escriban tal vez una frase que te haga sentido, lo que tú entiendas que te hace bien guardarlo y no olvidarlo. A mí me pasa mucho eso. Muchas veces alguna prédica de alguien, hay una frase específica que es la que me hace preparar una prédica distinta a esa, porque esa frase me habló fuerte. Y si me habló fuerte, entiendo que también le puede hablar a la iglesia, le puede decir algo a la iglesia. Yo creo que tiene que ver con esto. Este mensaje tiene mucho que ver con el Espíritu Santo, aunque no lo habla directamente, pero es algo que Dios me mostró y es esto. Si no corregimos esto, que les voy a hablar, a mover del Espíritu Santo no va a ser fácil entre nosotros. En mi vida, en tu vida y en la iglesia en general. ¿Ok? Cevita, déjamelo en negro porque todavía no. ¿Ya? Quiero hacer como la introducción previa. Se trata de la historia de un hombre que llevaba por nombre Balaam, quien era un reconocido vidente, un vidente y un consejero espiritual. Ese era Balaam. No sé cuántos escucharon la historia de Balaam. A ver, ¿quiénes la conocen? Levanten la mano. Ya, bien. Menos de la mitad. Entonces, bueno que dé un poquito algunas luces. Entonces, este era, ojo con el nombre, con el título, era un vidente y reconocido consejero espiritual al que llamaban los reyes, los gobernantes de la época, porque ellos creían en las palabras de Balaam y pensaban que eran todas como de parte de Dios. Entonces, Balaam no era en primer lugar un ignorante de la fe, él conocía de Yahvé, de Dios, y su hablar era generalmente en un tono espiritual, o al menos es lo que parecía. Entonces, ¿cuál es el contexto de la historia? Aquí ya lo vamos a leer. El contexto de la historia tiene que ver con el pueblo de Israel llegando casi al tiempo en que iba a tomar posesión de la tierra prometida. Israel sale de Egipto, que estaba como esclavo, ¿se recuerdan? Era un esclavo en Egipto, sale, lo lleva Moisés, pero en este proceso de caminar, su demora en llegar a la tierra prometida pudo haber sido, según los estudiosos, 15 a 25 días aproximadamente, pero se demoraron, ¿cuánto? 40 años. Es decir, quienes salieron de la esclavitud en Egipto no fueron los mismos que entraron. O sea, toda una generación. Entraron otros. Entonces, es importante entender el porqué, tener ese contexto, porque el contexto nos ayuda a entender el texto también que vamos a leer. El pueblo de Israel se demoró tanto en llegar al lugar que Dios había escogido para ellos como premio, porque eran un pueblo escogido, amado por Dios, se demoró tanto a causa de su desobediencia. Eso fue la razón fundamental. Ellos no honraron a Dios a pesar de que Dios los guardó, los cuidó, los protegió. Entonces, fíjate la relevancia de honrar. Ellos no obedecieron. Y la desobediencia a Dios también es una deshonra a Dios. Si esto lo llevas solamente a tu familia, cuando tus hijos no te obedecen, lo que hacen en el fondo es deshonrarte. No respetan la voz del padre o de la madre y toman sus propias decisiones. Bueno, como esto era de esta manera con el pueblo de Israel, lo que pasó que el tiempo que se demoraron finalmente se multiplicó por mucho y se demoraron en total 40 años en llegar. Y ese era el contexto. Entonces, existía una tierra que se llama Moab y tenía su rey, y este rey era Balac. Entonces, para que no se confundan los nombres, para quienes no leyeron nunca esto, tenemos a Balaam, que era el vidente, y tenemos a Balac, que era el rey, ¿cierto?, de Moab. ¿Ok? Entonces, Balac
se enteró que venía el pueblo de Israel y tuvo temor. Tuvo temor, ¿por qué? Porque el número de los hombres en Israel era por lejos mucho, pero mucho más que los guerreros con que él contaba en su territorio. Entonces él pensó que lo iban a invadir y que le iban a quitar todas sus posesiones. Y no estaba tan lejos de pensarlo así también. Porque ¿qué es lo que iba haciendo el pueblo del Señor durante esos 40 años? Cuando viene el tiempo de las conquistas, de alcanzar lugares, tuvo que invadir ciertos lugares para poder cruzar y seguir avanzando. Y vivir un tiempo, algunos años en un lugar, tomar posesión de esas tierras para seguir en el camino y el trayecto que Dios les había encomendado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era la solución que había encontrado Balac, el rey? Dijo él, voy a llamar a este consejero, voy a llamar a este vidente y le voy a pedir que él declare una maldición en contra del pueblo de Israel, que los maldiga. Y con eso él, ¿por qué? Porque no tenía otra opción. O sea, yo me pongo en los zapatos de este rey y él dijo, aquí no saco nada con sacar las espadas, las flechas y todo, e irme en contra, porque aquí me van a hacer pebre. Entonces dijo, voy a llamar al vidente para que él los maldiga. Y de esa manera los debilite y así yo los pueda atacar. Ese era el pensamiento de Balac. Vamos a leer entonces ahora Números capítulos 22, 21 al 35. ¿Lo podemos leer de ahí? Lo podemos leer entre todos, ¿no? A veces me gusta a veces resulta muy bien esa lectura. Dice, a la mañana siguiente, Balaam se levantó, ensilló su burra y salió con los funcionarios moabitas. Pero Dios se enojó porque Balaam iba con ellos. Así que envió al ángel del Señor a pararse en medio del camino para impedirle el paso. Mientras Balaam y dos de sus sirvientes iban montados, la burra de Balaam vio al ángel del Señor de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. La burra se apartó del camino y desembocó hacia un campo, pero Balaam la golpeó y la obligó a regresar al camino. Entonces el ángel del Señor se detuvo en un lugar donde el camino se hacía estrecho entre las paredes de dos viñedos. Cuando la burra vio al ángel del Señor, trató de pasar, pero aplastó el pie de Balaam contra la pared. Así que Balaam la golpeó de nuevo. Entonces el ángel del Señor se adelantó y se plantó en un lugar tan estrecho que la burra no podía pasar del todo. Esta vez, cuando la burra vio al ángel, se echó al suelo con Balaam encima. Entonces Balaam, furioso, volvió a golpear al animal con su vara. Y así el Señor le dio a la burra la capacidad de hablar. ¿De qué te he hecho para merecer que me pegues 3 veces? Le preguntó a Balaam. Me has dejado en ridículo, gritó Balaam. Si tuviera una espada, te mataría. Pero yo soy la misma burra que has montado toda tu vida, le contestó la burra. ¿Alguna vez te he hecho algo así? No, admitió Balaam. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. Balaam se inclinó y cayó rostro en tierra ante él. ¿Por qué le pegaste a tu burra 3 veces? Le preguntó el ángel del Señor. Mira, he venido a impedirte el paso porque con terquedad te me opones. 3 veces la burra me vio y se apartó del camino. Si no, te aseguro que te habría matado a ti y habría dejado la burra con vida. Entonces Balaam le confesó al ángel del Señor, he pecado. No comprendí que tú estabas parado en el camino para impedir el paso. Volveré a casa si te opones a mi viaje. Pero el ángel del Señor le dijo a Balaam, ve con estos hombres, pero habla solamente lo que yo te diga. Así que Balaam siguió con los funcionarios de Balac. ¿Cuántos conocían esta historia? Bueno, ustedes conocen la caricatura de Check y él tiene una burra. Bueno, esa está inspirada en este pasaje. No, mentira.
como realmente esta historia es una historia que a uno le puede causar un poco de risa, y es verdad. Uno se puede entretener. Incluso hoy día yo podría tener la tentación de hacer de esta prédica una prédica súper entretenida. Pero no me interesa la popularidad, sino que me interesa que entendamos lo que Dios quiere hablarnos hoy día. Amén. Entonces, este texto, la verdad es que nos confronta y nos va a confrontar varias veces. Entonces yo quiero animarte a que tú tengas un corazón humilde y disponible y dispuesto para que puedas recibir lo que Dios te quiere mostrar hoy día a tu vida. Lo hablo de modo personal, cada uno, pero también lo hablo de modo iglesia. Lo que Dios nos quiere hablar como iglesia y lo que Dios te quiere hablar a ti. Si Dios te habla a ti, tú escuchas a Dios hablándote y atiendes eso, la iglesia se beneficia. ¿Me entiendes? Si alguien de nosotros hoy día se cierra, la iglesia no se beneficia con la capacidad que tú tienes de recibir y después multiplicar. Entonces, el contexto, el texto nos confronta a algo súper concreto. Dios le había dicho a Balaam, el vidente, no vayas, no camines en esa dirección. Y aunque Dios le había marcado el camino, Balaam siguió conversando con aquellos que habían sido enviados por Balac y que le ofrecieron honrarlo con recursos, dinero, prestigio, ¿cierto? Porque si él ya era prestigioso, reconocido, esto lo iba a catapultar. ¿Qué reino no iba a querer tener a Balac cerca como su consejero? ¿Cierto? Si le fue bien y detuvo al pueblo de Israel, entonces esto se iba a multiplicar, iba a ser exponencial. Entonces, esto es lo primero que debemos entender, que esta historia lo que hace es mostrarnos algo muy humano. ¿Y cuál fue la respuesta de Balaam a esto? Dios le habla, le indica lo que no quería que él hiciera. Podría haber él tomado la decisión de no recibir a los enviados por el rey. ¿Algunos de ustedes alguna vez se han venido a su casa a golpear y tú sabes quiénes son? ¿Alguna vez alguno se ha quedado en la casa sin salir? Mirando un poquito por la rendija, y uno sabe que están ahí, pero o no te conviene, o no quieres, o tú te quieres evitar, que puede ser un amigo, puede ser alguien que te está invitando a algo que tú sabes que no está bien para ti, etc. ¿A alguien le pasó eso alguna vez en la vida? ¿Lo han hecho? Bueno, eso era la opción que tenía Balaam. Cuando era muy joven, Dios me salvó de la muerte. Tenía un amigo con el que salíamos en moto, él me pasaba a buscar, yo no tenía moto, pero él me pasaba a buscar y me pasaba su moto. A veces yo iba atrás, en un tramo, después yo manejaba, etc. Le gustaba andar conmigo. Y una noche, como siempre, me pasa a buscar, y yo estaba en mi dormitorio, y escucho la moto, y la bocina, y yo tenía que tomar la decisión, ¿salía con él o no? Y en ese minuto yo estaba tomando una decisión que era guardarme, cuidarme de ciertas amistades que no me estaban ayudando a mantener una buena relación con Dios, y al contrario, lo que habían hecho era debilitar mi relación con Dios. Entonces, ese día yo miré, confirmé que era él, luego abrí la ventana y le dije, amigo, no voy a salir porque tengo que estudiar. Y cerré la ventana, no esperé respuesta, listo, y se fue mi amigo. Bueno, la historia es que a los 15 minutos aproximadamente me llaman y me avisan que mi amigo había muerto porque un camión pasó por sobre él. Y el punto está que lo más probable, y por eso me pasó lo que me pasó, es que Dios a mí me salvó. Él puso el querer tanto como el hacer. Y determiné quedarme y no salir una vez más, como siempre lo había hecho. Entonces Dios tiene sus formas.
de hablarnos y decirnos y darnos la oportunidad de que nosotros podamos tomar las mejores decisiones. Entonces, estoy partiendo aclarando esto. Esta es la historia de alguien que debió tomar una buena decisión y no tomó la decisión a tiempo. Alguien que hizo enojar a Dios. Balaam. Recordemos quién era Balaam. Era un vidente que tenía una capacidad otorgada por Dios. Los que han estudiado un poco acerca de los dones y manifestaciones del Espíritu Santo entienden que los dones y las manifestaciones del Espíritu son capacidades especiales que Dios otorga a las personas. Esa es como la definición más básica y simple. Son capacidades que Dios otorga a las personas, como discernimiento, como visiones, como lenguas, como interpretación de lenguas y muchas otras que ustedes las conocen y algunas las viven. Dios otorga dones y también talentos. Si alguno ha despreciado los talentos, quiero decirle que los talentos Dios les da a todas las personas y los dones también. Y son dados por Dios. Hay personas que usan los talentos para servir a Dios y otras personas usan los talentos para servirse a sí mismos. Y esto no quiere decir que esté malo, porque a veces un talento te permite trabajar, hacer cosas en la vida, surgir en la vida, desarrollarte en la vida. Es un talento que Dios te dio, te capacitó con eso para hacer algo con tu vida. Pero los dones y manifestaciones son esas capacidades sobrenaturales que Dios nos da a los hijos de Dios, e incluso a los que no son hijos de Dios, aquellos que han conocido a Dios en algún momento o se encontraron con el Señor. Dios les regaló una capacidad espiritual sobrenatural, la que debe ser bien administrada, dice la Biblia, porque la podemos administrar mal también. ¿Sí o no? Hay gente que administra mal las capacidades sobrenaturales espirituales para su propio beneficio, cuando la Biblia lo que enseña es que estas capacidades que Dios nos da a nosotros en lo particular no son para nosotros, son para el beneficio del cuerpo de Cristo. Para eso Dios las da. Y quien no la usa en el beneficio del cuerpo de Cristo está mal administrando esas capacidades especiales que Dios le ha dado. Amén. Entonces, ponemos eso como base de entendimiento y volvemos a Balaam entonces, que tenía esta capacidad que le permitía percibir lo espiritual, percibir lo de Dios, lo que Dios quería. Podía tener una capacidad de ver lo espiritual y lo natural y que estos conversaran. Entonces, por eso es que les preguntaba muchas cosas que él sí sabía, que sí conocía, y él daba respuesta. Ok, pero no quiere decir que le estaba administrando bien esa capacidad, pero sí la tenía. Ok, entonces, ¿qué pasó acá? Balaam no ignoró lo que Dios le había dicho porque no lo entendiera o por falta de conocimiento. Dios le había dado esa capacidad. ¿Me entiendes? Dios le dijo no y él lo entendió. No es que no lo entendió. Esto no fue algo así como, oh, yo no sabía que Dios me estaba hablando. Él sí sabía que Dios le había hablado. Esto fue más una razón humana de la naturaleza caída. Y muchas veces nosotros dejamos de escuchar a Dios no porque no le podamos entender. Y esto ya es una aplicación personal para cada uno de nosotros. A veces nosotros no dejamos de escuchar a Dios no porque no le estemos entendiendo a Dios, sino que a veces seguimos preguntando el por qué. ¿O no? Escuchamos a Dios decirnos algo, sabemos lo que Dios nos dijo, pero nosotros decidimos seguir preguntando por qué. ¿Ok? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué seguimos preguntando por qué? ¿Por qué seguimos como volviendo a decirle, Señor, confírmame esto? Señor, dime esto. Necesito que me confirmes. Quiero estar seguro, Señor, de esto. ¿Por qué hacemos eso? No es porque no hayamos entendido, sino que la verdad es que no nos gusta la respuesta que Dios nos ha dado. ¿Alguien dice amén? Y esa es la verdad. No me gusta lo que Dios me dijo, entonces yo sigo insistiéndole como tratando de alguna manera de convencer a Dios que me dé otra respuesta
para yo aceptar esa respuesta que Dios me ha dado a mí. ¿Ok? Ahora, esto es una tragedia, iglesia. Es una tragedia para la iglesia y es una tragedia para nuestra propia vida. Cuando la voz de Dios, si quieres anotar esto, anótalo. Yo lo encontré muy potente, entonces lo puse aquí con destacado. Cuando la voz de Dios no se descarta por ignorancia, porque a veces podemos hacer eso, por ser ignorantes de la palabra, por ser desconocedores, por no buscar la palabra, a veces descartamos una palabra que Dios nos dio. Pero cuando no se descarta por ignorancia, sino que se posterga o se desobedece por conveniencia, es una tragedia. Esto trae mucho mal a nuestra vida. ¿Lo vuelvo a repetir? ¿Lo entendieron? ¿Lo captaron? Escuchamos la voz de Dios, ¿sí? Y a veces descartamos la voz de Dios o no la obedecemos, ¿ok? Ahora, cuando no hacemos esto de tomar la voz de Dios y obedecerla, sino que la postergamos, en el fondo lo que está pasando es que lo hacemos por desobediencia y por conveniencia, según nuestro parecer. La verdad es que nosotros creemos que nos conviene no obedecer o no atender lo que Dios nos dijo. Entonces desobedecemos. Porque estamos mirando mal, estamos escuchando mal. Y creemos que lo que nosotros pensamos que hay que hacer respecto de aquello es más valioso de lo que Dios piensa que debemos hacer. Esta es la primera confrontación que quiero traerles en esta mañana. Entonces, lejos de ser una palabra chistosa, es una palabra muy confrontacional. Bueno, la Biblia también deja en claro algo muy humano entonces de Balaam, que también es muy humano en nosotros. El corazón de Balaam se estaba inclinando mucho más hacia la recompensa que hacia seguir lo que Dios había dicho. Entonces empezó a hablar con los enviados del rey. ¿Y qué me van a dar? ¿Qué voy a recibir? ¿Qué voy a ganar? Entonces, la decisión de Balaam no fue automática, no fue inmediata, no fue escuchar a Dios y obedecer a Dios, sino que se interesó en conocer los beneficios que él podía obtener al no seguir lo que Dios dijo, sino que empezó a ver su propia conveniencia según su propio criterio. Ok, entonces, piensa en un momento. ¿Cuál era el trabajo que tenía Balaam? ¿Cuál era su pega? Díganlo ustedes en voz alta nomás, díganlo. ¿Cuál era la pega, el trabajo de Balaam? Ser un vidente, ser un consejero. ¿Cierto? Él veía lo que el resto no veía. Por eso acudían a él. ¿Cierto? Entonces, se suponía que Balaam podía percibir las realidades espirituales. Las que tenían que ver con Dios y las que tenían que ver con el enemigo de Dios. Él lo podía percibir. Dicho de otra manera, ángeles y demonios. Él podía percibirlo perfectamente. Era una capacidad que Dios le había otorgado. ¿Ok? Entonces la gente común no podía ver eso. Entonces, Balaam era justamente la persona que debía haber visto al ángel. Era lo lógico. Sin embargo, ni siquiera se dio cuenta que el ángel estaba delante de él a punto de matarlo. ¿Y por qué decimos a punto de matarlo? ¿Cómo estaba el ángel? Con la espada, pero podía haber estado con la espada puesta y haciendo esto, pero no, él estaba listo para cortarle la yugular. ¡Pum! Le faltó re poco, ¿ya? Pero él no vio nada de aquello. Entonces, aquí parece que hay algo muy profundo en el texto, y es que Dios ya le había dicho, voy a reiterar algunas ideas, porque si las reitero tal vez las vamos a grabar. Dios ya le había dicho a Balaam que no fuera, y que no fuera a maldecir a su pueblo, porque este pueblo era un pueblo bendito por él. Se le había dicho. Y él siguió conversando, él siguió hablando, siguió negociando. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Ahora traigamos esto a nuestra vida.
La historia de Balaam es esa, pero ¿cuál es la nuestra? ¿Cuál es la tuya? ¿Cierto? No siempre nosotros ignoramos la voz de Dios porque no la entendemos, ya lo dijimos, sino que muchas veces seguimos preguntando y seguimos preguntando y seguimos inquiriendo en eso porque la verdad es que no nos ha gustado la respuesta que estamos teniendo de parte de Dios. Tan simple como eso. Balaam emprende el camino, dice la historia que acabamos de leer, montado en un asna, y en medio de ese camino, ¿qué sucedió? Ocurre algo realmente sorprendente. La Biblia dice que el ángel del Señor se puso ahí en el camino a detenerlo, pero este no lo vio debiendo haberlo hecho. ¿Quién lo vio? Un animal. Entonces aquí empieza lo extraño de este pasaje. La primera vez que lo vi, que lo leí, como que no lograba entender la lógica de esta cosa. Un animal, decía yo. Bueno, la iglesia. Iglesia, nosotros a veces tenemos los problemas que tenemos como iglesia, como familias, como personas, porque la verdad es que no podemos ver o no estamos viendo lo que Dios está haciendo. Y ese es nuestro gran problema. ¿Cuántos de los que estamos aquí quisiéramos que esta iglesia realmente fuera muy grande, que llegara mucha gente y fuera parte de esta congregación? No por el número, sino que porque ganar almas para Cristo es la mejor satisfacción que puede haber en la vida. No hay otra más grande que esa. Se lo digo porque fui capaz, por la gracia del Señor, de dejar mi vida secular, habitual, por esto, que me apasiona lejos mucho más que los éxitos que pude haber tenido laboralmente durante toda mi vida. Fue una decisión, creo que la mejor que tomé. Porque cada vez que alguien se convierte, alguien se arrepiente, mi corazón se llena, pero yo sé que eso es Dios. Dios alegrándose, el Espíritu de Dios dentro de mí, gozándose al ver el arrepentimiento de alguna persona alguna vez. Entonces, nos pasa lo que nos pasa, no crecemos como debiéramos crecer, no desarrollamos los dones y talentos que Dios nos pone como debiéramos desarrollar. No crece nuestra fe en la medida que debiera crecer nuestra fe. Porque estas cosas nos ocurren simplemente porque nosotros no estamos viendo dónde Dios está trabajando. Simplemente miren lo que nos pasó hoy día en la reunión. Muchos vinimos a la reunión y no hemos visto a la gente que está con nosotros. Y cuando digo ver, significa mirar cómo Dios se está moviendo en la vida de esa persona. Lo que vemos solamente es lo natural. Ah, vino hoy día, la semana pasada no vino. Ah, hoy día está feliz, el otro día estaba triste. Oh, lo noto más amigable, la vez pasada ni siquiera me saludó. Detalles como esos son muy visibles para nosotros, porque vemos solo lo natural, pero no estamos viendo lo espiritual. No estamos viendo a Dios actuar en la vida de las personas, restaurando personas, sanando corazones de personas, sanando enfermedades de personas. ¿Y por qué no lo vemos? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Acaso todos aquí no tenemos al Espíritu Santo? Todos tenemos al Espíritu Santo. Del momento que recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, el Espíritu Santo vino a nosotros inmediatamente. Y el desarrollo de la persona del Espíritu Santo en nosotros tiene mucho que ver con cuánto lo amamos, con cuánto lo buscamos también. ¿Cierto? La verdad es que no depende de nosotros necesariamente, porque si no, no sería por gracia. Pero sí tiene que ver con el compromiso que tengo con ese amor de Dios hacia mi vida. Si me comprometo con Él, si lo abrazo de verdad conscientemente y dejo que este amor de Dios envuelva toda mi vida, me permee completamente y abarque todas las áreas de mi vida, no solo las que tienen que ver con venir a la iglesia, sino que tienen que ver con lo que me pasa en mi corazón en el momento del secreto personal, en mi trabajo, en la casa. Entonces, hay algo que tengo que decirlo, mata el espíritu, y es el orgullo espiritual, o el orgullo natural, cualquiera de los dos. El orgullo es algo que no te permite ver a Dios moverse. Tu orgullo pone una venda en tus ojos
Y cuando tú ves a los demás, lo ves solo naturalmente, pero no los ves espiritualmente. No ves a veces los quebrantos de tus hermanos o de tus hermanas. Porque el orgullo, ¿sabe lo que hace? El orgullo hace que tú veas hacia adentro. Y el orgullo hace que tú te mires a ti y que tú seas más importante que los demás. Nadie dice amén a estas cosas. Pero eso es. Cuando el orgullo está en ti, deja de ser importante el otro. Es más importante lo que tú sientes, lo que tú piensas, tus sensaciones. Y es por eso que vienen comúnmente frases a nosotros como es que me sentí no querido, o me sentí saludado de una manera que yo no esperaba, o sentí que no me acogieron como, ¿me entiendes dónde está centrado todo? Tu vida espiritual está en el yo. Yo es sinónimo de orgullo, ego, orgullo, yo. Pero cuando no hay orgullo en tu vida, ¿qué te pasa? Si alguien no te saludó o te saludó de una manera que tú no esperabas o no querías. ¿Te sientes herido? No, pues. Porque ya no estás centrado en ti. Sino que cuando pasan esas cosas, ¿qué piensas tú inmediatamente? Que a lo mejor tuvo un mal día, a lo mejor lo está pasando mal. Es que ahora hago la relación. ¿Cierto? Le ha pasado todas estas cosas durante todo este tiempo. Entonces, por eso que anda así. Me voy a acercar más. Voy a tratar de conocer más a la persona. Voy a tratar de apoyar a la persona. El orgullo desaparece y empiezo a ver a Dios actuando en esa persona y yo quiero sumarme a lo que Dios está haciendo en esa persona. ¿Me entiendes o no? Eso es. Pero cuando el orgullo está en nosotros, se pone una venda y empezamos a mirar. Pero esta mirada rebota y viene otra vez hacia nosotros. Ahora, yo soy el importante. Los demás no lo son. Cuando vamos al pasaje, vemos el versículo 22 y podemos encontrar que Dios se enojó con Balaam. El entendimiento espiritual de Balaam se nubló. Hubo orgullo en su corazón y dijo, aquí yo voy a crecer. Aquí mi vida, mi prestigio, el conocimiento del mundo que me rodea se va a centrar en mí y yo tengo la oportunidad a lo mejor de maldecir, y tal vez lo pensó, de maldecir a este pueblo. Entonces, yo no quiero ir contra Dios, así que voy a empezar a preguntar, a ver si Dios cambia, es lo que estaba diciéndole al comienzo. Y esa es la actitud que causa en los hijos de Dios, en las iglesias, en el mundo en general, pero vamos a centrarnos en lo que Dios nos habla a nosotros. Esto es lo que provoca que cuando nosotros empezamos a transar, cuando empezamos a mirar la seducción del enemigo, nos ciega. Nos ciega. Y no podemos ver. Es más, voy a poner este ejemplo. ¿A cuántos no les pasó alguna vez, o tal vez más de una vez, que alguien que no era cristiano, tal vez de tu propia familia o de tus compañeros de trabajo, te dieron un consejo tan potente que era como Dios hablándote a través de esa persona? Cuando realmente tú tenías que haber tenido las respuestas que tenías que dar. Cuando tú debiste dar el consejo, no lo diste, sino que lo dio otra persona, que pudo ver lo que tú no estabas viendo. Y no me vengan a decir que esto no les ha pasado a ustedes. ¿Y sabes cuándo pasa esto? Cuando dejamos que el orgullo venga a nuestra vida. Y dejamos de ver a Dios obrando. Entonces, como no vemos a Dios obrando, no nos sumamos. Pero cuando vemos a Dios obrando, cuando nuestra vida está en perfecta comunión con Dios, vemos a Dios moviéndose y manifestando. ¿Y qué nos pasa cuando vemos a Dios moviéndose? Yo quiero estar ahí. No sé si a ti te pasa, pero si yo veo a Dios moviéndose en una sanidad, en una restauración, en la transformación de una familia, de una vida, me encanta estar ahí, aunque sea solamente para acompañar. Yo quiero ver lo que Dios está haciendo.
Me interesa estar ahí. Bueno, Balaam creía que estaba conectado en lo espiritual. Entonces cuando lo vio en Oscar dijo, esta es la mía, para esto soy hecho. Pero ni siquiera podía ver, no pudo ver. ¿Cuándo no podemos ver? ¿Qué le pasó a Balaam en ese minuto? Se desconectó, perdió la sintonía, porque muchas veces Balaam lo hizo bien, ¿sabías tú? Porque sabía de Dios, había escuchado de Dios, conocía de Dios, y muchas veces logró percibir lo que Dios quería decir y dio buenos consejos. Seguramente que así fue. Pero ahí, ¿qué le pasó? Balaam estaba en otra sintonía, la sintonía del yo. Su sintonía, que no era la sintonía de Dios. Entonces se perdió la conexión. El asna, dice la escritura, que se desvió, se fue al campo. Y esto es interesante. ¿Cuántas veces se enojó Balaam con la burra? ¿Cuántas veces le pegó? 3 veces. Esto en la mañana como que me lo trajo el Señor a recordarme. 3 veces llamó Dios a Balaam. 3 veces. Balaam no atendió a la primera vez. Y 3 veces le tuvo que decir Dios, pero vas a hablar solo lo que yo te diga. La historia sigue, yo lo leí completo, solamente me quedé con este pasaje. ¿Ya? Y para los que nunca leyeron este pasaje, les quiero comentar que 3 veces Balaam, en vez de maldecir al pueblo de Dios, Dios le dijo que lo bendijera, entonces bendijo al pueblo de Dios las 3 veces. Tal vez en las 3 veces quiso maldecir al pueblo de Dios y fue, pero Dios no le permitió y lo hizo bendecir por 3 veces a su pueblo. ¿Ok? 3 veces Pedro negó a Jesús. Y 3 veces Jesús le hizo decir, ¿me amas? Y él tuvo que responderle 3 veces, sí Señor, tú sabes que te amo. Sí Señor, yo te amo. ¿Qué te dicen esta frase o esta información? 3 veces. A mí me dice que Dios tiene mucha misericordia y mucha paciencia. Que Él me dice las cosas más de una vez, cuando yo debía haber entendido a la primera. Pero Él me vuelve a decir por segunda vez, me vuelve a decir por tercera vez. Entonces, aquí sucede algo muy extraño porque después Dios permite que el animal, que la burra le hable. Esto ya es como lo último, digo yo. Estas son cosas muy extrañas. El asno le habla y en el versículo 29, peor todavía, porque Balaam le responde al asno. Eso ya es como no ven nada. Eso ya es como el colmo. ¿Ah? O sea, estoy escuchando lo que Dios me dice, aunque no veo porque estoy nublado. Pero lo escucho. Todavía puedo escuchar que Dios me está hablando. Y me dice que no haga esto o aquello. Pero llega un momento donde me habla un animal. Y cuando me habla un animal, yo le respondo. Y es como lo que nos pasa a nosotros. A veces nos tiene que hablar incluso un inconverso, decirnos las cosas. Un papá o una mamá que no son cristianos. Y nos dicen algo que de repente nos hace mirar y abrir los ojos. Aquí en este minuto se produce algo realmente muy fuera de lo común y es que en ese momento Dios le permite abrir los ojos a Balaam a pesar de sí mismo, porque no era la culpa de Dios, sino que la culpa era de él. De él fue la responsabilidad de poder ver lo que tenía que ver. Él tenía que haber estado en la conexión correcta con Dios y conservar aquello que Dios le dio, esa capacidad sobrenatural
de ver lo espiritual, de ver lo malo, de ver lo bueno, de ver las amenazas. Pero él no quiso depender de Dios, y Dios le habló, le dio la oportunidad, le dijo. Entonces, aquí es donde la historia se vuelve profundamente cotidiana, familia, para quienes somos cristianos y quienes no lo son. Así de simple. Esto es algo que nos pasa todo el tiempo. A veces, a nuestro alrededor, hay gente que ve algo que nosotros no vemos. A veces una esposa, un hijo pequeño, nos dice algo que nosotros debíamos habernos dado cuenta. Y no lo vemos. Simplemente estamos tan desconectados de la relación real y verdadera con Dios que no estamos viendo nada, no estamos entendiendo absolutamente nada. Por ejemplo, no somos capaces de ver alguna relación que tenemos con alguien, que puede ser de pareja o de amistad, pero que solamente nos daña. Esta relación solo nos hace mal, solo nos aleja de Dios. Jóvenes, más de alguien a Dios va a usar de la iglesia o fuera de la iglesia para decirte que tienes una relación equivocada con alguien que Dios no escogió para ti, o que te está llevando a tener sexo antes del matrimonio, a deshonrar al Señor, a apartarte de Él, a sentir vergüenza y culpa. Pero nos pasan estas cosas, que nosotros no queremos aceptar lo que Dios nos está diciendo, y como que le queremos pedir a Él que nos vuelva a confirmar, y como que Dios nos va a decir alguna vez, no, dale nomás, esto está todo bien, cuando no es así. A más de alguien alguna vez Dios nos va a decir, no te metas en ese negocio, o no te metas en ese trabajo, porque lo único que vas a hacer es perder la comunión conmigo y con el cuerpo de Cristo, donde yo te quiero insertar. Entonces a veces el trabajo es más importante, el dinero es más importante, la gloria es más importante que lo que Dios te quiere mostrar y decir. Pero somos porfiados e insistimos una y otra vez. ¿Y es por qué? Porque nosotros estamos primero. Y de alguna manera queremos que Dios diga lo que nosotros queremos que nos diga. Y son los errores. Es por esto que nos pasa lo que nos pasa. Es por eso que muchas veces hay gente que nunca prospera. Ni emocional, ni espiritual, ni económicamente. Porque Dios le habla, pero desobedecen. No lo entienden, y no lo entienden porque no lo quieren entender. Y siguen preguntando, Señor, daré mi diezmo. Señor, ofrendaré. Señor, daré un poco de mi tiempo, de mi trabajo. ¿Puedo servirte? No. Ellos quieren hacer lo que en su criterio es lo más conveniente. Pero se equivocan igual que Balaam. Y cuando alguien viene y nos habla y nos dice y nos advierte, ¿sabe lo que hacemos? Golpeamos al burro. Qué pena. Y más encima no lo golpeamos una vez, lo golpeamos 2 y 3 veces. A veces viene tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, un hermano de la iglesia, el pastor, y te advierte. ¿Y cuál es tu actitud? Te enojas con el pastor. Te enojas con tu esposo. Te enojas con tu esposa, te enojas con tus hijos. Y no te das cuenta que Dios está usando a ellos para decirte algo que tú no has podido ver, o simplemente, y esta es la verdad, no quieres ver. No quieres escuchar. Quieres hacer tu propia voluntad. Y es por eso que estamos como estamos. Si la iglesia, ahora hablo de la iglesia, escucha al Señor enviarnos, ¿por qué lo desobedecemos? Si la iglesia te dice, si Dios le dice a la iglesia, vayan y hagan nuevos discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué solo estamos esperando que Dios por misericordia nos envíe a los que van a ser salvos? Y nosotros no hacemos nada. Pregúntate, en un año, ¿a cuántos has invitado? ¿A cuántos has traído a conocer a Cristo, al Señor? ¿Acaso lo que Dios habla no es digno de atender o no es digno de escuchar?
¿O necesitas que Dios te confirme a ti personalmente? Sí, quiero que tú traigas a aquellos que se han perdido y que están lejos de mí. Bueno, te quiero decir que Dios te está diciendo ahora eso. Quiero que tú lo hagas. Dios le está diciendo a la iglesia, quiero que tú lo hagas. Yo he hecho suficiente. He enviado a hermosas personas a esta iglesia. A alegrar tu corazón. A hacerte feliz. A verlos crecer. Pero ahora tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y no desobedezcas más. ¿Cuántas veces alguien nos dijo a nosotros, estás siendo súper duro con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo? Y respondemos con mala actitud. ¿Sabes qué? En el texto bíblico nosotros encontramos que el obstáculo que tenía Balaam no era su enemigo. No sé si te diste cuenta de ese gran detalle. Y a veces nosotros creemos que el obstáculo que tenemos en la vida siempre es el enemigo. Y muchas veces el obstáculo que tenemos para avanzar tiene que ver con nosotros. Y Dios usa a alguien, incluso a alguien no convertido, para ponerse adelante, para que no avancemos, para que no caminemos en la dirección que nosotros queremos caminar. Este animal no estaba arruinándole los planes a Balaam, lo que estaba haciendo era salvarle la vida. Simplemente lo que hizo fue intentar salvarle la vida. A veces un plan se cae, una puerta se nos cierra, una oportunidad que nosotros esperábamos no prospera, no funciona. Una relación en la que pusimos todo nuestro interés se termina. Y en el momento absolutamente nos frustra. Nos sentimos mal. Nos sentimos quebrados, lloramos, pataleamos, nos enojamos a veces. Porque ese momento es muy frustrante. Pero un tiempo después, tal vez meses, tal vez años después, miramos hacia atrás y vemos que ese freno fue lo mejor que nos pudo pasar en la vida. Porque Dios nos salvó de perecer, a veces espiritualmente, a veces emocionalmente. Nos salvó de ser destruidos totalmente. Y eso lo permitió Dios. Esa piedra, ese tropiezo, aunque no lo vimos venir tampoco porque estábamos ciegos, porque estábamos más concentrados en nuestra vida que en lo que Dios habla a nuestra vida. Y es terrible. Esta historia nos recuerda algo muy humano y que nos roba tanta bendición de Dios. Iglesia, te ruego que escuches la voz de Dios. El orgullo, incluso cuando nosotros creemos que tenemos la razón, solo nos resta, nunca nos suma. Y a veces, aunque tengamos la razón, es preferible humillarnos. Porque Dios honra a aquel que es humilde y mira de lejos al que es altivo. Escucha a Dios, me decía hoy en la mañana el Espíritu Santo. Y puse atención y lo escribí a manito ahí. Y inmediatamente Dios, el Espíritu Santo, me recuerda lo que en el hebreo quiere decir escuchar a Dios. Yo lo he enseñado. Pero en hebreo escuchar a Dios es hacer, es obedecer. En la cultura occidental escuchar es solo el sentido del oír. Pero en el hebreo es escuchar, es hacer. En hebreo es escucho y hago. Escucho y obedezco. Que no fue lo que hizo Balaam. Él escuchó y postergó. Es por eso que Dios se enojó con él. No escuchó y obedeció. Escuchó
y postergó. Esta historia muestra que Dios puede usar a un pecador arrepentido. ¿Me entiendes? Balaam, a pesar de su porfía, estaba arrepentido de no hacer lo correcto y no se atrevió a hacer lo que él quería, las 3 veces. Tal vez él quería maldecir para obtener lo que iba a ganar, pero cada vez que ocurrió, Dios le habló y él obedeció. Y lo que hizo fue bendecir al pueblo de Dios. Entonces, seamos humildes, iglesia. Aprendamos la humildad, que tiene más beneficios que la dureza del corazón. Aceptemos las amonestaciones con el mismo amor que Dios nos trae, porque si Él, ¿por qué puso al ángel allí, aunque sea con espada lista? Era porque lo amaba. Y así como lo amaba a Él, también amaba a su pueblo. Y para que Él se diera cuenta, permitió que ese burro lo hiciera caer en cuenta y entender. Por amor, por misericordia. Yo creo que este día nosotros necesitamos hacer algunas preguntas que son fundamentales, que son importantes. Primero, ¿estás viendo a Dios actuar a tu alrededor? ¿Logras verlo? ¿O estás caminando por la vida? Estás viniendo a la iglesia y estás mirando a la gente, pero no estás viendo cómo Dios se está moviendo en la vida de tus hermanos. ¿Lo puedes ver? Y si lo ves, ¿qué estás haciendo? ¿Te sumas para animar? ¿Te sumas para consolar? ¿Te sumas para orientar, para dirigir, para acompañar o para orar simplemente por aquellos? ¿Dios te ha mostrado que necesitas cambiar en algún área? ¿En el rumbo que llevas? ¿Te lo mostró? ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Estás postergando las decisiones, esperando un poco más, un poco más, un poco más? No, si voy a ir al llamado que Dios me dio. No, si voy a hacer, no, si lo voy a hacer. No, si yo sé que tengo que leer, yo sé que tengo que orar, yo sé que tengo que ir más a la iglesia, pero sigues postergando. ¿Sí? ¿Tú crees que Dios se alegra de aquello? Dios no se alegra de aquello. Desobedecerlo es totalmente deshonra, nada más. Es deshonrar a Dios. ¿Estás caminando en la dirección que Dios te envió? ¿O has permitido que ciertas tentaciones te desvíen o te detengan? ¿Aló? ¿Estás donde Dios te dijo que estuvieses? ¿O hay tentaciones que te tienen detenido y que estás como lidiando con salir de eso para recién obedecer? Escucha el llamado de Dios al compromiso, iglesia. Iglesia, ¿están escuchando? Dios demanda compromiso. Así como tú demandas compromiso de tus hijos. ¿Cuántos papás hay acá? ¿Cuántos papás se alegran cuando sus hijos hacen su dormitorio, lo ordenan, lo limpian? ¿Y cuántos se incomodan o se molestan cuando sus hijos no cumplen con esos compromisos mínimos? Bueno, Dios es Padre. Hay compromisos que nosotros debemos asumir, que nos corresponde delante de Dios. Gracias al Señor que la salvación es por gracia. Y no te la vas a ganar porque oras más, porque oras menos, porque predicas o evangelizas o ganas más gente para el reino. Lo que te estoy diciendo es otra cosa. Lo que te estoy diciendo, cuánta honra le estás dando al Señor. Cuánto alegras el corazón de Dios o cuánto incomodas el corazón de Dios. Esa es la reflexión de Dios. Yo estoy seguro que Dios quiere mucho con nosotros. Iglesia, tienes que resolver esto primero. El Señor no construye sobre pilares débiles. Él quiere pilares fuertes. Y por eso nos ha permitido como iglesia pasar
todo lo que hemos pasado y permanecer. Y permanecer. Pero sobre eso Dios quiere construir. Y yo quiero ser uno de esos ladrillos que afirmen los que vienen posteriormente. ¿Sigues? Los que están en el primer piso, los ladrillos que están acá, más los pilares, van a soportar el peso de los que van a llegar. Mientras más fuertes seamos aquí, los que llegarán los años venideros tendrán soporte suficiente para decir, allá cuando empezaron, aprendieron a ser humildes, dejar sus orgullos, sujetarse de Dios, buscar escuchar a Dios y obedecer a Dios. Amén. Vamos a orar. Amén. ¿Puedes ponerte de pie? Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos traes. Señor, tú has decidido hoy día confrontarnos amablemente, mostrándonos una historia que tal vez nos pueda entretener o pueda provocar en nosotros risas. Pero nos refleja tanto, Señor. Refleja tanto nuestra vida personal, Padre, que hoy queremos venir a ti, así como Balaam también, arrepintiéndonos, Señor, de postergar el obedecer lo que tú ya nos dijiste. Hoy venimos, Señor, con corazones quebrantados y te pedimos, Señor, que transformes nuestro corazón duro de piedra, producto de tantas cosas, y nosotros lo traemos delante de ti para que tú hagas la transformación. Y estamos dispuestos, Señor, a que tú vengas, nos movilices, Señor, también nos quebrantes. Esta pregunta es para ti. ¿Hay alguien aquí que algo que anhela en su corazón es ser usado por Dios? ¿Hay alguien aquí? Si hay alguien aquí que quisiera ser usado por Dios, te pido que levantes una mano y le digas ahora mismo, Señor, yo quiero ser usado por ti. Me gustaría ser usado por ti, Señor. Señor, yo no quiero ser solo alguien que viene a la iglesia y que recibe y recibe y recibe. Señor, yo quiero ser alguien que viene a capacitarse para ser enviado también, para alcanzar a otras personas también. Oro por estas personas, oro por estos hermanos, Señor, para que tú vengas con una revelación al corazón y nos puedas mostrar, Señor. Señor, yo te pido que tú quites el velo de nuestra vista y que destapes nuestros oídos. Pon colirio nuevo, Señor, en nuestros ojos, para ver dónde tú estás trabajando y poder correr a sumarnos contigo, a ser uno más contigo, a servir junto a ti, Señor. Solo para darte la gloria a ti, Señor. Solo para darte a ti la honra, Señor. Iglesia, el problema no son aquellos que Dios nos envía para detenernos. El problema está en nuestra incapacidad de ver o escuchar mejor a Dios para avanzar. Yo quiero avanzar. E invito a todos que quieran avanzar con el Señor a tomar esto, a tomar esta palabra realmente. Hoy no te voy a invitar a que vengas adelante, a menos que tú necesites que te ministremos. Si tú necesitas venir adelante, puedes hacerlo. Y si Dios quiere darte una palabra a través de alguno de nosotros, lo va a hacer. Pero el llamado de este día tiene que ver, Dios está delante de ti. Dios te está hablando fuerte y claro. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso que Dios te habla? ¿Lo vas a dejar pasar? ¿Lo vas a postergar otra vez? ¿O lo vas a tomar en serio? ¿Hay alguien que quiera tomar en serio la palabra de Dios? Entonces, abrázala, tómala, atiéndela y actúa consecuentemente con esa palabra.